Muy buenos días a todos y bienvenidos a la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Les recuerdo desde ahora poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia en este 27 de agosto del 2020. Entonces les recuerdo desde ahora poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia. También les recuerdo participar de la clase para que quede registro, ¿cierto?, de su asistencia. No solamente basta con poner presente, también hay que participar de la clase para validar su presencia. Ya, chiquillos, perfecto. Les recuerdo a los que van llegando poner presente, por favor. Ya, vamos entonces a comenzar la clase del día de hoy. Ya, chiquillos. Vamos entonces a comenzar esta clase recordando qué vimos en la clase anterior. ¿Qué recuerdan de lo que analizamos en la última clase que tuvimos de instalación y mantenimiento de un terminal informático? Los adaptadores y convertidores. Ya, vimos adaptadores y convertidores. Fue el conector de tipo BNC. Ya, vimos el conector tipo BNC. ¿Qué característica tenía el conector BNC? Creo que se encontraba mayormente en los circuitos y en las cámaras de seguridad y en la televisión cerrado, en el circuito de televisión cerrado. Ya, perfecto. También vimos el conector y el cable PS2. Vimos los conectores tipo PS2 también. ¿Qué hablamos sobre esos conectores? Que su uso mayor es como de teclado y mouse, que tienen 6 pines. Perfecto, muy bien. ¿Qué más, chiquillos? Sobre Gabriela. el píxel también, profe. Sí, ahí también Gabriela dice que hablamos sobre los píxeles. ¿Qué característica tenían los píxeles? ¿Qué era un píxel? Son pequeños puntos que componen la pantalla. Ya, Mientras más juntos los píxeles, mejor imagen. mejor resolución, ¿cierto? ¿Qué más, chicos? ¿Sobre qué más conversamos? Hablamos de los monitores también y de la sincronización vertical y todo eso. Ah, verdad que ahí se sacaron un dato del V-Sync, ¿cierto? Que era Y para la resolución. optimizar la resolución desde un dispositivo que emitía una resolución para que se adaptara a la resolución de la pantalla receptora. De ahí me entregaron ese dato que yo desconocía. Así que bien ahí. ¿Alguna otra cosita que hayamos visto? Las resoluciones, La el aspecto de la pantalla. Ah, perfecto. La relación aspecto. Eso. Muy bien. ¿Cómo funcionaba la relación aspecto? Lamento decirle que no me recuerdo bien eso. Muy bien. ¿Alguien se recuerda? Con la resolución de la pantalla, cuánto puede aguantar y lo que está dando la resolución fuente, una cosa así. Ya, mira, por aquí Benja tiene algo. Era una escala. Por ahí va la cosa. Ya la relación aspecto. Ya recuerden que la relación aspecto era una escala. ¿Ya? Es una proporción entre ancho y altura. Exactamente. Es una proporción también. Ustedes la pueden... ¿Cómo podrían sacar una relación aspecto? Por Calculando ejemplo, el ancho con el alto. Eso.
Exacto. Por ejemplo, 16 hace referencia, porque acá Benjamín pone la relación aspecto 16:9. La primera parte de la relación aspecto, que sería en este caso el 16, hace referencia a la parte vertical. Y el 9 hace referencia a la parte horizontal. Eh, Cuando digo 16 a 9, estoy diciendo que si yo pongo 16 partes iguales, por ejemplo, si yo pusiera 16 medidas iguales del celular en esta misma posición, en horizontal va a tener una proporción y en vertical va a tener otra proporción, a lo que se forma esta relación aspecto para esta vista panorámica que tiene el ojo humano, ¿ya? Por eso se toma esta relación aspecto para nuestro tipo de vista, que es panorámica, ¿ya? Antiguamente la relación aspecto de los televisores era 4:3. Esto ustedes también los pueden ver, por ejemplo, con una regla. Ponen 3 centímetros, perdón, 4 centímetros en horizontal y 3 centímetros en vertical. Pueden dibujarlo. Y esa es la relación aspecto, ¿ya? Pueden tomarlo con cualquier medida, pero siempre y cuando sean iguales, ¿ya? Con cajitas de fósforo, pueden poner 16 cajitas de fósforo en horizontal y 9 en vertical, y esa va a ser la relación aspecto, ¿ya? Ahora eso va a depender también el tamaño, es otra cosa que se mide en diagonal, ¿ya? Se mide en diagonal, las pulgadas, ¿ya? Y eso obviamente la relación aspecto va a aumentar dependiendo de las pulgadas que existan diagonalmente entre un punto y otro, ¿ya? Esas son las pulgadas. Ya bien, ¿qué otra cosa? Dice Gabriela, también hablamos de los dispositivos de entrada, ¿cierto? ¿Cómo habíamos definido a los dispositivos de entrada? Con un medio, como un medio, un intermedio, ¿no? Que sirve para... confundí ahí, ¿no? Profe, son todos los dispositivos que entren información, por ejemplo, los teclados, las pantallas, el mouse. Perfecto, muy bien. Cualquier dispositivo que me permita ingresar información al computador o al host es un dispositivo de entrada. Entre ellos puede ser, como bien decía Gabriela, un teclado, un mouse, una pantalla táctil, también entraría como un dispositivo de entrada. Entonces, manteniendo esa idea, un dispositivo de salida, ¿qué sería? Un parlante. Claro, un parlante sería un dispositivo de salida, pero la definición en ¿Una general... impresora? Claro, una impresora también, pero la definición de un dispositivo de salida, en general. Es un dispositivo que transforma la El hardware. información en una forma legible. ¿Ya? El hardware, profe. Es que el hardware puede ser de entrada o de salida. Por ejemplo, el teclado es de entrada, un parlante es de salida. Pero ¿cuál es la definición de dispositivos de salida? Si ya me definieron los de entrada. De hecho, es muy obvia la definición. Profe, podría ser que son todos aquellos dispositivos donde podemos sacar información, como los parlantes, la impresora, entre otros. Claro, muy bien. Es cualquier dispositivo que te entrega una respuesta, ya desde el computador, o que devuelve una respuesta. Por ejemplo, una impresora con la información impresa en la hoja, un parlante con el audio, ya una pantalla con la imagen. Ya cualquier dispositivo que te permita recibir respuesta desde el host es un dispositivo de salida. Ejemplo, pantalla, audífonos, parlantes, impresora, ¿ya? Cualquier dispositivo que entonces devuelva o dé una respuesta es un dispositivo de salida. Claro, Benjamín, un proyector también sería un dispositivo de salida. Muy bien, ahí ya lo tiene, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna otra cosita que hayamos visto que se quede ahí? Habíamos visto que, o sea, la cantidad de la resolución máxima que el ojo humano puede percibir, que eran los 4K.
y que si compráis, por ejemplo, una tele de 8K es como que no vale la pena porque el ojo solo ve 4. El ojo humano. Claro, te faltaron 4K, Alejandro, eran 8K, ¿ya? O sea, la resolución máxima que el ojo humano puede entender son 8K, ¿ya? Más allá del 8K ya el ojo no entiende la información de resolución en la pantalla. O sea, el 8K sería como el símil a estar viéndonos de frente, casi, ¿ya? Pero ahí obviamente hay más datos científicos que las personas que estudian la visión humana podrían precisarnos más, ¿ya? Esta información que les entrego es como la información que tienen los científicos a la hora de nuestro ojo, al estar preparado a qué resolución puede ver, es 8K. Más allá del 8K el ojo no entiende. A lo mejor en el futuro puedan inventar algún tipo de dispositivo que te puedan, no sé, conectar al cerebro para entender resoluciones más altas. Podría pasar eso, no sabe. La tecnología a veces nos sorprende mucho. Podría pasar que inventen un dispositivo que te inyectan en el cerebro o algunos lentes especiales que pueden hacer que tu cerebro entienda la resolución más allá del 8K. Pero por el momento, si te venden una tele de 16K, estás pagando de más porque tu ojo solamente va a entender hasta el 8K en resolución. Ya, bajo al tiro la música, chicos. Ahí está. Ahí me avisan. Cualquier cosita, si está... ¿Me confirman, chiquillos, si está bien? Sí, profe, ahí está mejor. Ahí está Se bien. escucha, Ya, ahí perfecto. está más bajito. Ya. Ahí si molesta me avisan, no me la quitamos. No hay ningún problema. Si más que nada para que no se sienta el espacio vacío durante la clase. Es para dar ambiente a la clase. Ya. Eso, chiquillos. ¿Alguna otra cosita que se nos quede, que se me haya pasado? ¿O que tengan en mente o que quieran hablar? Creo que no, profe. ¿Todo ok? ¿El resto está todo bien? Todo bien. Perfecto. Voy leyendo el chat también. Todo ok. Excelente, chiquillos. Ya, vamos entonces a proseguir. Ya, vamos a seguir con este mismo objetivo que teníamos desde el comienzo para terminar la última PPT y vamos a ver si alcanzamos a ver ya el siguiente tema. Entonces, chicos, el objetivo del día de hoy, vamos a continuar con el mismo ya que nos queda una PPT por ver, que sería conocer los distintos tipos de interfaces y puertos usados en las conexiones de PS. ¿Ya? Y para ello vamos a irnos, ya bueno, recordamos la clase anterior. Aquí están algunos tipos de conectores que hemos visto durante estas clases, de interfaces. Vimos un poco la pantalla, aquí está el término de píxel, vimos algunos tipos de... Ya, y nos quedó por analizar esto que está acá. Voy a achicar ahí. Perfecto. Ahí, sí. Ya. Habíamos ya hablado de este tema de la relación aspecto, se la expliqué antes, pero aquí está como la explicación de cátedra, ya la definición del libro, que dice: la relación de aspecto es la relación entre la medida horizontal y la medida vertical del área de visualización de un monitor. Ya habíamos dicho también que era la proporción. Está bien definido también así. Por ejemplo, QSXGA mide, que es un tipo de resolución que estaba en las tablitas que vimos anteriormente, mide 2560 píxeles horizontales por 2048 píxeles verticales, ¿ya? Lo que produce una relación aspecto de 5:4, ¿ya? 5:4 es casi un cuadrado,
Si un área de visualización tuviera 16 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de alto, la relación de aspecto sería 4:3. La de los televisores antiguos, las cajitas, los televisores que ya vienen en retirada, su relación aspecto es 4:3, ¿ya? Un área de visualización de 24 pulgadas de ancho por 18 pulgadas de alto también tiene una relación de aspecto de 4:3, ¿ya? Pero esto ya lo habíamos definido. Esta definición está acá un poco enredada de entender, pero ya tenemos claro lo que es la relación aspecto, que es la proporción, ¿ya? De que si mi tele se ve o mi pantalla se ve rectangular o más cuadrada o un poquito rectangular, ya es la relación aspecto. Luego tenemos la resolución nativa. ¿Qué es la resolución nativa? Es la cantidad de píxeles que tiene un monitor. Un monitor con una resolución de 1280 por 1024 tiene 1280 píxeles horizontales y 1024 píxeles verticales, ¿ya? El modo nativo se refiere al modo en que la imagen que se envía al monitor coincide con la resolución nativa de este. Ya, aquí primero hay que entender la palabra nativa. ¿Saben lo que significa nativo? La etimología, Como la de definición de la predeterminado. palabra. ¿Sí? Lo siento. Es como predeterminado, ¿no? Ya predeterminado, dice por acá. Josué no sabe, Iván no sabe, muy bien. Chicos, si no saben, lo mismo que Josué e Iván, pongan ahí, perdón, Como de ese Iván dice lugar, de origen. Dígame, ¿qué es su ¿Dónde origen? pertenece? espere, primero no sé quién estaba. Ya. Espere, Gabriela, no sé, alguien iba a decir algo primero. Que siempre ha estado ahí, como que es su origen. Ya, que siempre ha estado ahí, que es su origen, ya. Ahora sí, Gabriela, ¿De dónde pertenece? ¿de dónde pertenece? Ya. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Si no, chiquillos, le agradecería que pusieran en el chat o por micrófono que no tienen idea. La resolución nativa fue desde que para lo que fue hecha. ¿Ya? Póngase usted, se fue hecha para una medida y el televisor puede aguantar esa medida. Esa es la resolución nativa, creo que esa era, ¿o no? ¿Ya? Benjamín, la pregunta es, ¿qué significa la palabra nativa? ¿Ya? Porque aquí es mucho del lenguaje, tenemos que entender primero cuál es la definición de la palabra para poder entender este concepto. Ya, Benjamín dice de origen, el origen. ¿Ya? Bien, tienen una idea bien acertada de lo que es nativo. ¿Ya? Nativo también podría ser comparado o ser un sinónimo de lo que es por defecto, o lo que viene de fábrica, o lo que viene de nacimiento. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro idioma es nativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un idioma que aprendimos desde nuestro nacimiento. ¿Ya? También nativo puede hacer referencia a alguna habilidad que nosotros tengamos como talento natural. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que es buena para la pelota nativamente, o sea, ni siquiera con entrenar adquirió la habilidad, sino que de nacimiento traía esa habilidad para el deporte. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la resolución nativa, es la resolución con la cual fue fabricada la pantalla o algún dispositivo de imagen. ¿Ya? O sea, es la resolución con la cual va a funcionar óptimamente porque es con la cual fue creado. ¿Ya? A eso habla de resolución nativa. Pero con cierto software o ciertas configuraciones, yo esa resolución nativa la puedo cambiar o puedo hacer que un televisor o una pantalla que funcione a una resolución baja, tiene una resolución nativa baja, yo puedo hacer que funcione o escalar su resolución. Pero ¿en qué nos vamos a dar cuenta? Que la calidad de la imagen va a ser muy mala. Ya se va a ver como estirada la imagen. Eso es porque no estamos trabajando con la resolución nativa de la pantalla. ¿Ya? Como dice ahí, el modo nativo se refiere al modo en que la imagen que se envía al monitor coincide con la resolución nativa de este. ¿Ya? A eso se refiere, que yo tengo que saber a qué resolución trabaja el monitor para hacer la configuración en el equipo, ¿cierto? Donde quiero emitir la imagen para ese monitor.
Porque si no, no voy a obtener la imagen que esa pantalla está hecha para dar. ¿Ya? Porque las pantallas tienen sus resoluciones nativas, están hechas para ciertas resoluciones. Y como les digo, si yo pongo una resolución distinta desde el origen, voy a ver que mi pantalla no está o no va a funcionar de una manera óptima. Ya se va a ver la imagen un poquito estirada o pixeleada, en fin. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Sí? eso sería como, por ejemplo, tener una pantalla de 1920 por 1080 y ponerle una resolución de 800 por 600, ¿cierto? Claro, te vas a fijar que no le vas a sacar todo el provecho a lo que esa pantalla tiene. Pero por ejemplo, supongamos que la pantalla, el mismo ejemplo que me diste tú, pero yo tiro una resolución de 4K a esa pantalla que sería de 1K. Eh, Esa pantalla no va a ser capaz de tener todo el provecho, de sacar el provecho del 4K. A eso es lo que se refiere esta definición que está acá. ¿Ya? Vamos a ver que no va a tomar o no va a poder sacar todo el provecho. O muchas pantallas derechamente no te van a permitir configurar a esa resolución. ¿Ya? No te va a Profe, ¿sabe dejar... qué? ¿Perdón? Disculpe, ¿sabe qué? Igual creo que eso depende de como de la persona, de lo que busca. Es que por eso te hablo, Alejandro, de que esto es un tema de configuración de la pantalla. ¿Ya? Va un poquito más allá de lo que quiere la persona, porque yo puedo querer muchas cosas, pero si el hardware no me lo permite, no te lo va a dejar hacer nomás. Ah, sí, pues, obvio. A eso es lo que voy. Es que aquí hay una limitación del hardware. Eso es lo que va con la ¿A mí resolución o al nativa. profe se les fue el sonido? A ti, ¿Perdón? mi rey. No me escuchó. Sí, lo que estábamos hablando era de que nosotros nos vemos limitados por el hardware. ¿Ya? Lo que le comentaba a Alejandro, que por más que yo quiera hacer funcionar una pantalla a una resolución a la cual no trabaja, igualmente no voy a poder sacar el provecho a esa pantalla. Es como que yo me comprara un auto que tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Por más que quiera andar a 120 kilómetros por hora, no voy a poder porque el auto su velocidad máxima son 100. A eso es lo que se refiere esa es la idea que quiere llegar este párrafo que está acá. ¿Ya? Profe, es Que como no... correr un, Dígame. sería como correr un juego de Play 4 en una Play 1, a eso se refiere. Claro, o sea, el hardware no te va a permitir correr el juego de Play 4 en el Play 1. Por más que tú insertes el disco, no va a pasar nada. Pues, o sea, el Play 1 no va a echar a correr el disco. Ya no lo va a poder jugar. A eso es lo que va esto. ¿Se entiende? Sí, Que la resolución nativa es la que ya trae. ¿Ya? Si yo quiero jugar más allá de esa resolución nativa, tengo que atenerme a que la pantalla puede que ni siquiera reconozca o no te deje poner una resolución mayor, o quizás te deje pero se va a ver muy mal, o no se va a ver de la Profe, manera adecuada. Dígame. pero eso es solamente con el monitor que tengo yo en ese instante o para siempre. Claro, pues o sea, estamos hablando de las características del monitor que yo tenga. Esto es un No, pero sí, ejemplo solamente. Esto es un perdón ejemplo lo que está acá. la interrupción. Pero pongamos ya, usted está grabando con el monitor 1K, ¿ya? ¿Sí? ¿Grabando con un monitor 1K o grabando con una cámara? Para que quede clara la idea. A ver, como si estuviera grabando la clase, así mismo, ¿ya? ¿Ya? Y usted tiene la capacidad de grabarlo 4K, pero el monitor de usted lo deja 1K. Yo estoy por decir, en otro monitor 4K. ¿Me va a correr el 4K o donde usted tenía el monitor 1K no va a correr? Insisto, No sé si... todo depende del origen. Origen es quien está emitiendo. ¿Se entiende eso, cierto? Para que Sí, sí, quedemos sí, sí, claros. sí. ¿Sí? Sí, Ya. El origen es quien está entregando la información o el video. Por ejemplo, si el origen está en 4K, si mi video está en 4K grabado, ya, perfecto. Ahora va a estar el receptor, que es el dispositivo de salida que va a ser la pantalla.
Si mi pantalla solamente transmite a 1K o solamente está hecho para la resolución de 1K nativamente, por más que yo le meta información de 4K, la pantalla no te puede reproducir o mostrar información en 4K, porque no está hecha para esa resolución. ¿Qué va a hacer la pantalla? Va a escalar pero a la inversa, ¿ya? O sea, la información en 4K la va a escalar a la inversa, la va a decrecer a 1K, ¿ya? Si tu pantalla está hecha para Full HD. ¿Se entiende? Sí, ahora quedó más claro. ¿Mm? Eso es lo que te dice acá, que yo no puedo echar a andar un auto que su velocidad máxima es de 100 kilómetros, por más que yo quiera, nunca voy a andar a 110, ni siquiera a 101 kilómetros por hora, porque su tope son 100. ¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Perfecto. Chicos, ¿el resto entendió? Sí. Sí. Ya, perfecto. Eso es. Yo sí, profe. El hardware, bueno, y en realidad todas las cosas tienen un límite. Y ese límite, bueno, en algunas ocasiones se puede exceder con ciertas consecuencias, ¿ya? Pero en otras simplemente por física no se puede. Como el ejemplo que les daba del auto. Si el auto está hecho para andar a 100 y es su tope, por más que quiera yo, por más que apriete el acelerador, el auto no va a andar a 101, se va a mantener en 100. Pasa lo mismo con el hardware. Por más que yo quiera meter información, la pantalla va a transmitir a 1K. Aunque yo meta un video de 8K, la pantalla que va a hacer va a escalar la información a la inversa y va a transmitir en su máxima resolución. O derechamente la pantalla, si no está capacitada para hacer ese escalamiento a la inversa, no te va a transmitir o te va a tirar un mensaje de error. En algunas pantallas, por ejemplo, yo he hecho pruebas y me aparece un pedacito del video. Ya, por ejemplo, como un cuarto del video me aparece en la pantalla, por ejemplo, transmitido en pantallas que aceptan 1K, 8K, me aparece como un pedacito del video. ¿Ya? Eso podría pasar. Otras que hacen, escalan a la inversa. Te muestran igual el video, pero en la calidad de 1K. Pero eso depende del hardware que esté utilizando. ¿Ya? Perfecto, chiquillos. Además, acá abajo aparece esta información que dicen: los monitores tienen controles para ajustar la calidad de la imagen. ¿Ya? Los siguientes son algunos de los ajustes de monitor más comunes, que son el brillo, que es la intensidad de la imagen, que es la luz de los colores, el contraste, que es la relación entre el claro más oscuro y el blanco más brillante, ya eso habla del contraste, y la posición, que es la ubicación vertical y horizontal de la imagen, que yo puedo mover el cuadro. Bueno, en pantallas antiguas pasaba eso, que tenías opción de mover el cuadro completo, de ajustarlo, de centrarlo. Pero las nuevas pantallas ya LED y QLED no vienen automatizadas. Ya no es necesario hacer ese tipo de ajuste. Ya, eso sería, chiquillos, entonces la primera parte del capítulo 2. Iván dice: es como nuestro cerebro, no es capaz de entender la inmensidad del infinito. Claro, o sea, nuestro cerebro humano, nuestro entendimiento es muy limitado, como dice Iván. Ya, por ejemplo, hay millones de colores que existen que nuestro ojo no entiende. Ya para nosotros, y sobre todo los hombres, nuestro ojo tiene una percepción de colores limitado. Las mujeres tienen esa percepción de colores un poco más avanzado, pueden distinguir más colores, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes saben, el color es una frecuencia de luz. Nuestro ojo humano lo que ve es solamente luz, ¿ya? ¿Y cómo compara los colores? Porque los colores tienen una frecuencia, que es una vibración. Y nuestro ojo humano entiende ciertos colores, pero existe una infinidad de colores que son incomprensibles para nuestro ojo. Lo mismo en el sonido. Nosotros también escuchamos frecuencias, ¿ya?
que es la frecuencia, que es el sonido, es una vibración en el aire. Y nuestro oído también tiene cierta limitación para entender frecuencias. Ya existen frecuencias muy bajitas que nuestro oído y nuestro cerebro no entienden. ¿Ya? O sea, la percepción que tenemos de nuestro mundo es limitada. ¿Ya? Lo mismo, entender el infinito, lo que es el infinito, la inmensidad, es algo súper complejo. O sea, nosotros creemos que es el infinito, ¿ya? Pero en verdad es incomprensible, ya tratar de entenderlo, o tratar de explicarlo, ya es algo que excede. Claro, o sea, como dice Iván, tenemos un hardware primitivo en comparación, de hecho, con los animales que compartimos en la Tierra. Si nos comparamos con ciertos animales, nosotros estamos en desventaja con algunos, ¿ya? En temas de percepción, ¿ya? Por ejemplo, los mismos gatos tienen capacidad de oír en frecuencias súper bajitas. Ellos pueden escuchar, no sé, ratas roendo a kilómetros, ¿ya? O a metros. Muy lejos pueden escuchar, no sé si kilómetros. Ahí ya estaría entrando en la especulación, no soy experto. Pero sí sé que a mucha distancia ellos pueden escuchar ratas roendo el cemento, la madera o el fierro. Lo mismo los perros tienen la capacidad olfativa, del olfato, de distinguir muchos olores distintos y también creo que a kilómetros también. Ahí lo desconozco. Entonces, claro, nuestra capacidad de percepción es limitada también, incluso con los Profe, animales. igual yo estaba estudiando estos días una cosa de que los niños, o sea, las personas más jóvenes, tienen una capacidad de escuchar una frecuencia que una persona de 30 años quizás no la puede escuchar porque mientras más creciendo vas perdiendo la capacidad del oído. Exactamente lo que dice Gabriela. También cuando vamos envejeciendo, nuestro oído pierde la capacidad de escuchar ciertas frecuencias que son más bajas, ¿ya? Lo mismo pasa con la vista, empezamos a perder vista y un montón de cosas que vienen obviamente por el desgaste de nuestro cuerpo, ¿ya? Y claro, para entenderlo tenemos una capacidad de percepción limitada. Son muy limitadas nuestras percepciones como humanos. Para nosotros lo que es la verdad, para los que tenemos vista, es la luz. Si no hay luz, nosotros no vemos. Para un ciego, por ejemplo, es el oído, muchas veces el olfato y el tacto, ¿ya? Eso, chiquillos. Ya, con respecto al capítulo que vimos, capítulo 1 parte 2. Capítulo 1 parte 2. ¿Queda alguna duda, chiquillos? ¿Consulta que quieran hacer? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Estoy súper bacán. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿El resto, chiquillos, todo bien? Perfecto. Ya, chicos. Entonces, para resumir el capítulo, la parte 2 de este capítulo, conocimos interfaces, ¿ya? Conocimos los tipos de conectores que nos podemos encontrar en nuestro PC. También hablamos un poquito sobre las pantallas. Conocimos qué era la resolución de pantalla, qué es la relación aspecto, el contraste. Vimos también qué era la resolución nativa. Hablamos de los tipos de conectores que existen para conectar estas pantallas, valga la redundancia. ¿Qué más aprendimos? Los tipos de conexiones para las unidades de almacenamiento, ¿ya? Y eso, algo que se me haya quedado, que me puedan ayudar. ¿Qué más conocimos? ¿Aprendimos? La sincronización vertical, no sé si ya dijo eso. Claro, también aprendimos sobre eso, ese temita que yo no manejaba, que era el V-Sync, así que muy bien.
Benja dice, profe, cuando vemos las características del procesador, ya lo veremos, vamos a ir avanzando de a poquito. Ya lo vamos a ir viendo, Benja. Y eso. Ya, chiquillos. Perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Claro, Iván quiere aprender a armar un PC y configurar BIOS. Claro, Iván. Pero insisto, para poder llegar a eso, tenemos que comprender bien desde la raíz para poder llegar ya al armado y desarmado. Porque armar y desarmar un computador lo hace cualquiera. Entender qué estoy armando y qué estoy desarmando y qué necesito, eso no lo hace cualquiera. Y para eso tenemos que estudiar desde lo más simple hasta llegar a lo más complicado. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, chiquillos, avanzando en este armado. ¿Ya? Gabriela me dice que se está quedando pegado. Chiquillos, si estoy explicando algo y se queda pegado, me avisan para repetir. ¿Ya? Para repetir la información. Ya, chicos, vamos entonces con la siguiente presentación. Ya, chiquillos, vamos a avanzar entonces ahora con la tercera parte de este capítulo 1, que tiene por objetivo conocer los criterios para el armado y elección de componentes de una computadora convencional o PC. ¿Ya? Hola Matías, estamos en clase de tercero medio, pero si se quiere quedar, no hay ningún problema. Ahí, cuarto medio, ¿no? ¿El día? No, lunes a miércoles, pero si se quiere quedar, Ah, está invitado. ya, bueno. No hay ningún problema, si quiere aportar con su conocimiento nos va a ayudar. Que usted ya es veterano aquí en IT Essentials. Ya chicos, ahí está el objetivo, conocer los criterios para el armado y elección de componentes de una computadora convencional PC. Ya, y aquí ya nos vamos a empezar a... a irnos a tierra derecha para el tema del armado y desarmado de computador o ensamblaje de PC, como usted quiera llamarle. Ya, y como leen el objetivo, la idea de este capítulo es conocer qué criterios debo entender o comprender para poder armar una computadora. Ya, porque vimos que el armado y desarmado no es igual para todos. ¿Ya? Cada cliente va a tener, o cada usuario va a tener ciertas necesidades que tiene que cubrir. No son las mismas necesidades, por ejemplo, que tiene Alejandro, por dar un ejemplo acá, con las que tiene Melanie para su computador, o con las que tiene Gabriela, o con las que tiene Josué. Cada uno tiene sus propias necesidades, sus propios gustos, ¿cierto? Y a lo mejor quiere darle un uso objetivo a su computador. ¿Ya? Y ese criterio es el que vamos a aprender en este capítulo. Ya, chiquillos, ¿alguna acotación, algo que quieran aportar? ¿O estamos bien para comenzar? No, bien, profe. Todo bien, perfecto. Ya, chiquillos, vamos entonces a avanzar con este capítulo para conocer los criterios que debiésemos tener a la hora de elegir, ¿cierto? Componentes de nuestros computadores convencionales. Vamos a ello entonces. Acá está. Ya. Cuando armo un computador, cuando estoy por armar un computador, dice, computadora nueva. ¿Qué me debo preguntar? Es lo primero. O al cliente. ¿Cierto? Supongamos que tenemos un cliente que se quiere armar su computador. Es, ¿para qué se va a utilizar? Ya aunque suene una pregunta muy obvia, muchos quieren armarse un computador, pero no tienen muy claro el uso que quieren darle. ¿Ya? Por ejemplo, unos creen que comprándote el computador más caro va a ser mejor. Y no es tan así.
porque todo se tiene que ajustar a lo que yo necesito. La pregunta es, ¿para qué quiero un computador de 1.000.000 de pesos si solamente voy a llenar formularios en Excel? ¿Ya? Y esa es la pregunta que yo me debo hacer. ¿Cuál es el uso que le quiero dar al computador? ¿Solo juegos? ¿Solo hacer tareas? ¿Ambos? ¿Ver películas? ¿Descargar cosas? ¿Editar videos? ¿Hacer streaming? Eso es lo primero que tengo que preguntarme. ¿Qué usos le voy a dar a este computador? La Paz no se puede meter a la clase. Chuta, no me aparece en la sala de espera. Ya, pero gracias por avisar. Aquí desde acá no puedo hacer mucho. Más que aceptarla porque no me aparece. Pero quedo enterado. Ya. ¿Qué otra pregunta me debo hacer? ¿A qué tipo de componentes quiero conectarla? Ya, por ejemplo, voy a utilizar mi computador para hacer producción musical. Supongamos, para ello tengo que tener monitores de audio, a lo mejor alguna interfaz de micrófono, a lo mejor interfaces para guitarra, en fin. Esa es otra pregunta que debo hacerme. ¿A qué voy a conectar mi computador? ¿Ya? A lo mejor quiero tener 3 pantallas, ¿ya? Para tener una panorámica total porque programo. Y un punto bastante importante que es cuánto dinero voy a invertir ya en esta computadora, que es una limitante también. Ya, porque a lo mejor quiero tener un supercomputador de la NASA, pero tengo 100 lucas. Ya, obviamente no, mi límite de dinero es muy importante. ¿Ya? En base a lo que tengo también, a lo que voy a invertir, debo evaluar qué es lo que necesito. ¿Ya? Entonces estas preguntas siempre son importantes. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué tipo de componentes voy a conectar a él? Y el más importante de todo es cuánto es mi presupuesto, cuánta plata tengo. Ya, la placa madre. Siempre le he dicho que para hacer una casa, ¿cierto? Necesitamos comenzar desde los cimientos, desde la base. Y esa base para nosotros, en computación, en armado y desarmado de computadores o en el PC, es la placa madre. Esta es la raíz de todo. Desde la placa madre yo comienzo a armar mi PC. De hecho, lo primero que yo debiese cotizar es la placa madre, porque desde ahí es donde yo voy a hacer todas las conexiones. ¿Ya? Desde la placa madre, ¿cierto? Es donde yo tengo que ver la compatibilidad con el procesador que quiero, con las RAM que voy a poder utilizar, cuánta RAM, cuántas conexiones PCI tiene, cuántos tipos de conexiones SATA tiene, qué viene integrado ya en esa placa madre, ¿ya? Entonces, la raíz de todo en el armado y desarmado de computadoras es la placa madre, ¿ya? Desde la placa madre yo parto. Esa es mi base, ¿ya? Ahora, ¿qué placa madre elegir? Insisto, volvemos a la parte 1. ¿Para qué voy a utilizarlo? ¿Qué me va a ofrecer la placa madre? ¿Se ajusta a lo que yo necesito de la placa madre que voy a utilizar? ¿Ya? Así que si usted estaba pensando en preguntarme, profe, ¿cuál es la mejor placa madre? ¿Cuál me recomienda usted? La que se ajuste a lo que usted necesita. Eso siempre va a ser lo mejor, ¿ya? Si una placa madre que pillaste en Mercado Libre que estaba a 10 lucas te sirve para armarte, no sé, un PC para hacer tarea, listo. Es la mejor para ti, porque va a Profe, cumplir tu necesidad. ¿Sí? hay locos que se compran placas madre de servidores y empiezan a armar el PC ahí con Celeron y con más RAM. Y Pero le están meten locos, tarjeta gráfica. pero están locos. Tú me dijiste. Personas no serán Matías. Usuarios. Ya, hay usuarios como dice Matías, ¿cierto? Que se basan en eso. Ya, pero ese es el criterio que utilizó ese usuario, ¿cierto? Satisfaciendo cierta necesidad que él tiene.
Benja dice, profe, las placas madre no se deja tanta plata como un proce según... No te entendí mucho la idea, Benjamín. Eh, usted me dice... Profe, creo que el Benja está diciendo que una placa madre no cuesta tanto como un procesador. Es que depende, insisto, depende de qué placa madre vaya a utilizar. ¿Ya? ¿Para qué la vaya a utilizar? Existen placas madres para ciertas funcionalidades, ¿ya? Para ciertas cosas, ¿ya? También, obviamente, si quiero tener un procesador, si voy a hacer mi computador en función al procesador, ya eso es otra cosa. Por ejemplo, quiero tener un i9, ¿ya? Tengo que buscar entonces, si voy a hacerlo en función del procesador, tengo que buscar una placa madre, ¿cierto? Que sea compatible con el procesador i9, ¿ya? Que sus bus internos sean compatibles. Ya, por eso insisto que respuesta absoluta que existe, no. No, yo no te puedo dar una respuesta de qué es lo mejor, qué te conviene, porque eso, insisto, viene desde esta parte, desde las preguntas que tienes que hacerte tú o que le tienes que hacer al cliente o al usuario al cual le vas a armar este computador. ¿Ya? Es un trabajo introspectivo, si es que es para ti. Exacto, Benjamín, eso es lo que te trato de explicar, que es un conjunto de cosas, ¿ya? Porque Benjamín dice que al comprarse una placa madre no es necesario gastar tanta plata, tiene que cumplir con lo que busco. Claro, es que ese es bajo tu criterio. Ahora el criterio de alguien dice, no sé, tengo 2 millones para gastar, eso ya es otra cosa, pues, o sea, tu presupuesto es alto, ¿ya? Entonces es un conjunto de cosas, chiquillos, que se tienen que ir amoldeando a lo que yo tengo, ¿ya? Porque si, por ejemplo, mi presupuesto es bajo y quiero cierta placa madre, lamentablemente, si no me alcanza, no puedo. Pues entonces tengo que buscar otra que se ajuste a lo que yo necesito, sumado a la plata que yo tenga. Marcelo me dice, profe, ¿cuánto es lo más caro que ha visto una placa madre? Hay de todos precios, Marcelo. Placas madres de 1 millón, placas madres de 10 lucas. Yo creo que lo más caro que he visto es como 900 y algo, casi 1 millón, que era una placa madre para un servidor de doble procesamiento, de multiprocesamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que traía podías conectar dos procesadores de alta gama. Pero eso es, ¿ya? Entonces, ¿qué recomiendo yo siempre? Desde la placa madre, es nuestra base. Ahora también podrías trabajar en función del procesador, decir, chuta, quiero un i9. Entonces ahí ya tendrías que trabajar desde la función, dejar como raíz el procesador y empezar a buscar placas que sean compatibles con tu procesador, pero no lo recomiendo mucho. Ya siempre recomiendo mejor empezar de la placa eh, en adelante. O en conjunto también podría ser entre procesador y placa, ir viendo la compatibilidad y de ahí empezar con el armado de tu computador. Claro, ahí Alejandro da un ejemplo que una placa de gaming AMD TRX 40 cuesta como 522.000 pesos. Claro, ahí tiene un ejemplo de medio millón solo en la placa, ¿ya? Yo te hablo de la placa que te comentaba, ahora una placa para servidores, ¿ya? Pero si pueden investigar ustedes, encontrar placas madres más caras, busquen y me avisan la próxima clase, pues la muestran aquí al curso. Sería interesante ver eso. Ya, ¿qué consideraciones nos indican acá a la hora de elegir la placa madre? Lo primero, que sea compatible con la CPU, la RAM y el adaptador de video y otras tarjetas de adaptador. Claro, como estoy trabajando en función de la placa madre, ¿cierto? Elegí primero mi placa madre, después tengo que ver la compatibilidad de los demás elementos que yo voy a ir consiguiendo. Tengo que ver que el socket que yo vaya a comprar
sea compatible con la placa madre que yo tenga, con el tipo de socket. Que la RAM que yo vaya a utilizar también sea compatible con la placa madre y que los adaptadores de video y otras tarjetas también sean compatibles a lo que yo quiero. ¿Ya? Para ello siempre tengo que ir a la eh, página del fabricante. ¿Ya? A la página del fabricante a buscar el manual de la placa madre para ver cuáles son sus especificaciones y cuánto es el máximo rendimiento que le puedo sacar. Generalmente la página del fabricante en el manual te va a decir cuánta es la memoria RAM máxima que puedes poner, cuánto es, eh, cuál es el tipo de procesadores que puedes poner en el socket del procesador, ah, cuánto es el bus máximo de transmisión de datos internos de la placa madre, entre otras cosas que se deben considerar. Alejandro dice, en general, si quiere hacer un PC y es para gaming, es como lo más costoso, supongo, que es porque es una de las cosas más usadas y codiciadas. Dice Iván, evidentemente si tiene mucha demanda tendrá mayor precio, claro. Ahí ya es parte del mercado eso que comentan los chiquillos. Segundo punto dice, el socket y el conjunto de chips en la placa madre deben ser compatibles con la CPU, procesador, lo que les comentaba. Ya generalmente el fabricante te dice qué tipo de procesadores puedes conectar ahí, ¿ya? También uno compra la placa madre en función del procesador que quiera conectar, si es Intel o es AMD, ¿ya? Ya vimos las características de cada uno, AMD más centrado a lo que es edición de video, de fotos y juegos. Intel más abocado a lo que es procesamiento de datos en sí. El tercer punto habla de que la placa madre también debe tener espacio para el conjunto de disipador térmico y ventilador existente si se vuelve a utilizar la CPU. ¿De qué habla esto? Que también tengo que ver que mi placa madre tenga el espacio suficiente para poner la refrigeración que yo necesito para el uso que quiero darle. ¿Ya? Eso también va de la mano con el gabinete que yo voy a utilizar. Y ahí también es donde entra en juego el gabinete, que muchos le llaman el tower o la cajita. Ya su nombre técnico es gabinete. ¿Ya? No se llama ni CPU ni tower, gabinete. Ese es el nombre técnico, que la conocen por la caja que envuelve el computador. ¿Ya? El gabinete también es muy importante porque tiene que tener el espacio suficiente para el tipo de ventilación o el tipo de refrigeración que yo quiera darle a mi computador, ¿ya? Y eso también va de la mano con el tipo de placa madre que yo compre. Son cosas que se tienen que ir viendo de la mano. Claro, ahí Benjamín dice el tarro. El nombre técnico que deben utilizar es gabinete. Alejandro dice, también entra en juego el precio, función, hay componentes que rinden lo mismo, pero uno vale más solo por la marca. Claro, también entra ahí el tema de la marca, muchos factores, múltiples factores. Matías dice, la gráfica es lo más caro. Generalmente, todo lo que tiene que ver con el mundo gamer o edición de video o de fotos es lo más caro porque es lo que tiene más procesamiento, ya es lo más pesado de procesar. Dentro de, hablemos del circuito de usuario común y corriente, no entrando a los computadores que se utilizan, por ejemplo, para exploración espacial o militar, ya que estamos hablando ahí de otro tipo de usos que exceden al uso civil, ¿ya? Claro, y Benjamin habla que el modelado 3D también necesita tarjetas gráficas, claro. Claro, ahí hablan también de la refrigeración, que es un tema que vamos a ver más adelante. Acá también en el punto 4 dice, preste especial atención a la cantidad y el tipo de ranuras de expansión. Asegúrese de que coincidan con las tarjetas de adaptador existentes y que permitan el uso de nuevas tarjetas. ¿Ya? Recuerden que también tengo que pensar un poquito en la escalabilidad. ¿Recuerdan ese concepto de la escalabilidad que es pensar en el futuro? Pensar a lo mejor que en el futuro quiero agregar más componentes a mi equipo
Para ello, debo prestar, como dice aquí, especial atención a la cantidad de tarjetas de expansión o PCI o algún otro tipo de ranura de expansión que traiga mi equipo, ¿ya? Por eso también tengo que pensar un poquito a futuro. Quiero a lo mejor más adelante agregar una nueva funcionalidad a mi equipo o simplemente quiero dejar a mi equipo preparado para agregar alguna nueva tecnología, a lo mejor que se invente de aquí a un par de años más. Eso es lo que también usted debe analizar o considerar a la hora de armar su equipo o de comprar propiamente tal la placa madre. Pensar eso en la escalabilidad a futuro. Es el criterio que debe tomar. En el último punto tenemos la fuente de alimentación existente debe tener conexiones que se adapten a la nueva placa madre. Esto te está hablando desde la perspectiva que tú solo estás cambiando la placa madre de tu equipo, que estás manteniendo los demás componentes. Ahora, si estamos hablando que estoy armando el equipo desde cero, la fuente de alimentación tiene que tener un wattaje o un consumo que sea capaz de alimentar todos los componentes que yo quiero conectar a mi equipo, ¿ya? Más o menos el wattaje que utilizan o el consumo, el watt que utilizan las placas madres de gama baja van entre 350 watts o 400 watts. Ahora para un PC gamer generalmente va desde los 650 watts en adelante, ya para poder alimentar de manera correcta los distintos componentes que pueda agregar o ir agregando a mi equipo, ¿ya? Eso es más o menos es como el estándar, 650 watts en adelante. Como dice ahí, debe tener conexiones que se adapten a la placa madre. Por último, la nueva placa madre debe encajar físicamente en el gabinete actual de la PC. Esto lo habla desde la perspectiva, estoy cambiando solo la placa madre. Ahora, desde la perspectiva, estoy armando el PC desde cero, claramente el gabinete tiene que estar o queper o poder conectarse de manera correcta o adaptarse de manera correcta físicamente a la placa madre. O sea, la placa madre tiene que poder adaptarse físicamente al gabinete. ¿Ya? Y eso es importante porque si compro cualquier gabinete porque sí y la placa madre no encaja, obviamente eso va a incurrir en una pérdida de tiempo o incluso dinero. Y así es que no puedo cambiar el equipo. Por ejemplo, si lo compré de segunda mano. Generalmente en la segunda mano no hay devoluciones. A menos que uno obviamente tenga algún trato con quien compró. Pero generalmente uno cuando compra algo usado no hay devoluciones o no hay cambio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Chicos, preguntas, dudas, consultas, ¿algo que agregar? Mientras leo acá. Díganme. También la fuente de alimentación tiene certificaciones. ¿Podría especificarle también la de cobre y la de platino? Disculpa, Matías, tú dices que especificar entre si el componente interno del cable es cobre o platino. No, que Que no te hablar entendí. sobre las certificaciones que tienen las fuentes de poder. Ah, certificaciones de la fuente de poder. Si yo puedo hablar sobre eso. Desconozco las certificaciones, Matías, no es un tema que maneje. No podría hablar con propiedad de qué certificaciones existen o quiénes las Es entregan. que hay un rango de pérdida en la fuente de poder y según las certificaciones eso se va disminuyendo o se va neutralizando, por así Ah, decirlo. ya. Ya, eso depende del material con que esté fabricado, porque cada material tiene su pérdida o dependiendo del tipo de fabricación. Por ejemplo, el cobre en comparación a la plata o al oro, ¿cierto? Tienen distintas pérdidas de electricidad. Ahí desconozco el tema, Matías, no lo manejo mucho. A lo mejor el profe Mauricio, que está más apegado a la parte de electrónica, puede tener más información, pero yo lo desconozco. Tendría que averiguar y la próxima clase hablarle sobre eso. Tendría que estudiarlo.
Pero desconozco, por ejemplo, si en Chile sé que la SEC es la entidad chilena que certifica todo lo que tiene que ver con conexiones eléctricas, ¿ya? Pero no sé si certifica eso que me indicas tú propiamente tal, de las pérdidas, eso no lo manejo. Pero lo voy a averiguar y la próxima clase les podría hablar un poquito, tienen que recordarme eso sí. Benja dice, la certificación yo me la sé, son qué tan segura es la fuente de poder. Las pueden pasar, le puedo pasar la foto, profe, sobre las certificaciones. Ya, perfecto, envíamela al correo y las podemos ver la próxima semana en la clase subsiguiente. Ningún problema. Iván, ¿cuándo nos van a dar PC para armas? Armar debe ser para ir a venderlo a la feria. Ok, ya. Chicos, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿Quedamos bien? Sí, profe. Ya, excelente. Vamos entonces con el siguiente temita que tenemos preparado. Todo ok, perfecto. ¿Qué otras consideraciones nos muestran acá? Me voy a quitar de acá para no molestar. Ya. Dice, los datos se transfieren de una parte de la PC a otra mediante un grupo de cables conocido como bus. ¿Ya? No sé si recuerdan que en algunas primeras clases, no me recuerdo si se los mostré a ustedes o no, en la cual yo les indicaba en la cual yo les indicaba que dentro de la placa madre existen ciertas carreteras en las cuales pasa la información llamada bus, ¿ya? El bus es donde se transmite la información, ¿ya? Se transmite la información, pero dentro de la misma placa madre, ¿ya? Estas son carreteras de información que tiene la placa madre para poder pasar esta información, ¿cierto? Dentro de su hardware. Y como dice acá, el bus tiene dos partes, dice. La porción de datos del bus, conocida como bus de datos, ¿ya? Transfiere datos entre los componentes de la PC. O sea, por ejemplo, tengo conectada una tarjeta, la ranura PCI, ya una tarjeta de expansión, y esta necesita obviamente comunicarse, por ejemplo, con la memoria RAM o con algún otro dispositivo dentro del PC. Espérenme, chiquillos, que se me pegó esto acá. Tengo un problemita aquí. Ya, creo que ahí estamos. Ahora sí. Ya, ahí sí. Ya, vamos de nuevo. Como dice aquí, el bus tiene dos partes. La porción de datos del bus, conocida como bus de datos, transfiere los datos entre los componentes de la PC. ¿Ya? O sea, el bus de datos lo que hace es comunicar los distintos componentes que están en la PC, en el computador. Por ejemplo, entre la RAM y algunos dispositivos de expansión. Eh, ¿Qué otros podemos ver? Por ejemplo, entre la misma RAM y el procesador, ¿ya? A eso se refiere, entre los componentes de la PC, dice. La otra porción, que es la porción de dirección, conocida como bus de direcciones, transmite las direcciones de memoria de las ubicaciones en donde la CPU lee o escribe datos, ¿ya? Las direcciones de memoria se referencia a estos procesos que toma la CPU para poder ejecutar, ¿ya? A eso hace referencia al bus de direcciones, ¿ya? Propiamente tal a estos datos que tiene que procesar la CPU entre sí,
¿ya? Estos datos obviamente que se van generando cuando el usuario va ingresando comandos al PC y estos están siendo distribuidos entre las distintas memorias, ya sea RAM o caché del equipo. Y entonces tenemos estos dos tipos de buses, la porción de datos del bus y la porción de dirección. Luego tenemos que el tamaño del bus determina la cantidad de datos que se pueden transmitir al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es importante también de ver en una placa madre. Porque dice, un bus de 32 bits transmite 32 bits de datos al mismo tiempo desde el procesador a la RAM, a otros componentes de la placa madre. Mientras que un bus de 64 bits transmite 64 bits de datos al mismo tiempo. La velocidad a la que se transfieren los datos a través del bus depende de la velocidad del reloj, que se mide en megahertz o gigahertz, ¿ya? Y eso es importante también ver los gigahertz, o bueno, gigahertz a esta altura, que transmite los ciclos de la placa madre o del procesador, que son súper importantes. La diferencia entre 32 bits y 64 bits dentro de la placa madre del bus es enorme, ya es enorme. Un bus de 64 bits, para que lo entiendan, puede procesar, digamos, órdenes más largas de una sola vez. En cambio, en un bus de 32 bits, las órdenes son más pequeñas, ya puede entender órdenes más pequeñas. Esa es la diferencia, o sea, entre 32 y 64 bits es bastante la diferencia de rendimiento. Iván dice, profe, los componentes también tienen ancho de banda, como por ejemplo una RAM que se comunica con el procesador. Efectivamente, Iván, si, bueno, para los que hicieron el trabajo de las características de la memoria RAM, ¿cierto? Había en un capítulo, perdón, en una pregunta, había aquí era la PC guión y aparecían unas X. Ahí tú podías a través de un cálculo obtener el ancho de banda, por ejemplo, de la RAM. Los procesadores, las unidades de almacenamiento también tienen ancho de banda para transmisión de datos, que lo vimos, recuerda, en el capítulo anterior de interfaces. Vimos que el SATA 3, por ejemplo, transmite a 6 gigabits por segundo en su ancho de banda. Así que claro que sí, que los componentes tienen ancho de banda para la transmisión de datos, Iván. Recuerda que lo vimos en la clase anterior. Porque dice que ya que cuando uno habla de RAM no se habla de ancho de banda, sino de megahertz. No lo tengo muy claro. Es que eso es lo que te decía Iván. El ancho de banda está definido en la PC guión, ¿cierto? Y te aparecía unos XXX, ahí va el megahertz. Y ese megahertz, a través de un cálculo que yo les dije que investigaran, que era parte de una actividad, tú podías obtener el ancho de banda de transmisión de las memorias RAM, ¿ya? Por eso es importante hacer las guías. Para quienes consideran que no es importante, ahí van apareciendo esos detalles que, por ejemplo, Iván todavía no lo tiene claro. O no le queda claro si los dispositivos trabajan con ancho de banda. Así es. Profe, Tienen ancho de banda. Dígame. también el sistema limita la cantidad de RAM que soporta. Un sistema de 32 creo que no puede soportar arriba de 8 o de 4, no me acuerdo. De 4, claro. De 4. Claro, los sistemas de 32 bits, bueno, en general no permiten una transmisión o no permiten mantener muchos datos a la espera para ser procesados. Un sistema 32 bits solo permite mantener hasta 4 GB en la RAM. Por ende, un dispositivo de 32 bits no va a reconocer información más allá de 4 GB de RAM. Por ejemplo, a un sistema 32 bits, si usted le pone 8 GB de RAM, el sistema solamente va a reconocer 32. ¿Ya? Vamos entonces a continuar acá. Perfecto. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Bueno, y los megahertz también, o los ciclos de reloj, influyen mucho. Ya para esta velocidad también. Es un conjunto de cosas lo que logra el rendimiento final.
El hardware es lo que define que un dispositivo sea 32 o 64. Siempre escucho el término arquitectura cuando se habla de esto, pero no sé a qué se refiere. Sí, es un tema que vamos a ver, Iván. La arquitectura, vuelvo a insistir, si es de 32 o 64 bits, es la cantidad de datos que el sistema puede soportar o mantener en espera para ser procesados, ¿ya? También entiéndelo como que en 32 bits un sistema solamente lee órdenes cortitas o entiende palabras cortas. En cambio en 64 bits entiende palabras más largas. Por ende podría procesar órdenes más largas en un mismo periodo de tiempo, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero para poder entender este concepto tenemos que seguir avanzando y ver otros, ya para que se entienda de mejor manera. Esto lo vamos a entender ya cuando trabajemos con el sistema operativo en sí, porque todavía estamos en el hardware. Ya cuando nos metamos al software, en el sistema operativo, vamos a indagar más en esto, del sistema de 64 y 32 bits y la arquitectura del sistema también, ¿ya? La arquitectura entiéndelo como la base del sistema, ¿ya? Es como el cimiento, lo que te hablaba delante sobre la pantalla. Que la pantalla, por ejemplo, yo no le puedo exigir más de lo que puede dar, ¿ya? Esto es algo similar. Ya ciertas arquitecturas, el hardware me limita. Ya, ahí sí. En ciertas arquitecturas el hardware limita. No puedo agregar ciertas características porque está limitado por el hardware. Esto es algo similar, ¿ya? Pero se va a entender mejor cuando sigamos avanzando y ya entremos en el hardware del PC, perdón, en el software del PC, porque por el momento estamos en el hardware, para que no desespere. Es que Amaro, si se retira, lo voy a tener que dejar como que se retiró de la clase porque yo no he terminado, ¿ya? Así que tengo que dejar anotado que usted se está retirando. La clase termina cuando termina. Yo también estoy con hambre acá. Así que mal ahí. Chiquillos, ustedes mismos. Bueno, Amaro, si se quiere ir, váyase. Después lo discutimos. Ya. No voy a detener la clase por eso. Sigamos entonces, chicos. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Amaro no va a quedar ausente, retírese. Si tiene que irse, váyase, no hay ningún problema. Perfecto. Excelente, chiquillos. Ya. Las ranuras de expansión PCI, dice, se conectan a un bus paralelo que envía varios bits a través de varios hilos simultáneamente. Lo que comentaba Benjamín, el tema de los hilos. Por ahí, que cómo estaba relacionado con el procesador. Por aquí va ese tema, dice. En la actualidad, las ranuras de expansión PCI se reemplazan por las ranuras de expansión PCI Express. Las que comentábamos en clases anteriores, que en las ranuras PCI Express, ¿cierto? Teníamos una mayor velocidad, se podía alcanzar un mejor rendimiento, ¿ya? Que se conectan en un bus serie, que envía un bit por vez a una velocidad mucho mayor. Dice, al armar una computadora, elige una placa madre que posea las ranuras adecuadas para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. O sea, lo que te está diciendo aquí es solamente que tengas cuidado a la hora de elegir la placa madre, que tenga las placas necesarias, ¿ya? O sea, que tenga las ranuras necesarias para pensar a futuro, para ciertas conexiones a futuro, ¿ya? Chiquillos, ¿dudas hasta acá? ¿Consultas? Eso se supone que lo mandó en una guía, ¿verdad? Sí. Todas estas presentaciones, creo que se refiere a las presentaciones.
Si Ah, me ya, confirma. bien. Disculpa, es que no lo entendí si se refiere a las presentaciones o a las guías. Parece que se le cortó la comunicación. Chiquillos, las guías, las presentaciones están enviadas a sus correos. Profe, yo tampoco lo entendí, es que en internet anda medio malito. Perdón, no te escuché lo último, no sé, se escuchó muy mal. Si me lo escriben mejor. Parece que tiene mala conexión acá el compañero. Ah, se refiere a que si esto que estamos viendo está en las guías. Este tema de las PCI no. Recuerda que en las guías de instalación y mantenimiento hemos visto RAM. Les mandé una guía relacionada con la RAM y otra guía relacionada con la eh, unidades de almacenamiento. ¿Ya? Con PCI todavía no hemos visto nada en la guía, por si acaso. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso. ¿Queda alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Perfecto, chiquillos, muy bien. Excelente. Claro, Iván, esa es la idea. Esa es la idea que espero que obviamente ustedes, bueno, como dice Iván, cuando lleguemos a cuarto medio sabremos al revés y al derecho, armado y desarmado y criterios y bios, etcétera. Esa es la idea, Iván. Pero eso también depende de cada uno de ustedes, cómo se aplique, ¿ya? Cómo practique también. Y la idea obviamente es que manejen al revés y al derecho, pues, o sea, puedan desarmar, armar computadores sin ningún problema y sientan la confianza de hacerlo. Gabriela me dice que se le quedó pegado. Chuta, Gabriela, ahí... eh, como les digo, si se les queda pegado y estoy explicando algo, díganme por el chat o por el micrófono para poder repetir, ¿ya? Para poder explicar, ojalá en el momento. Ya, chiquillos, entonces resumiendo la clase de hoy, ¿qué hemos visto o qué hemos aprendido? Más El tipo específico, de hardware. Benjamín. Profe, básicamente hemos visto, o sea, como la compatibilidad que debe tener nuestra placa madre con nuestro procesador o la RAM y más que todo eso. Y bueno, también la placa madre tiene que tener como una cierta compatibilidad con el gabinete también, o sea, como que debe ajustarse a ese. Y con respecto también a la refrigeración, todo ese tipo de cosas. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces vimos sobre compatibilidades, ¿cierto? Que debe tener nuestra placa madre a la hora de tener el criterio para elegir. Ahí Benjamín habla también que al principio de la clase sobre las resoluciones nativas, ya eso que fue tema al comienzo de la clase. Criterios para armar el PC. ¿Cuáles eran las preguntas que me debía hacer al comienzo, ¿cierto? Desde cero. ¿Para qué quiero el PC? El Perfecto. ¿Para qué lo motivo, quiero? la razón para la que uno lo quiere. Perfecto. ¿Para qué lo quiero? O ¿para qué lo quiere el cliente? Ahí Benjamín Los, pone cuánto dinero quiero ¿Qué, gastar. El presupuesto. qué tipo de componentes quiero agregar o conectar? Perfecto. Muy bien. Los tipos de componentes que quiero agregar o tener en mi dispositivo. Perfecto, chiquillos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más aprendimos el día de hoy?
Profe, también la PCI y la PCI Express, y eso, el bus, el proceso, con respecto al procesador, los megahertz, la forma, o sea, usted había dicho que en una guía envió la forma de calcular eso. Perfecto, muy bien. La relación espejo también. Es que digo, la relación aspecto y la resolución nativa. Ya, perfecto, eso también lo habíamos visto. Entonces vimos el bus, que es esta carretera interna que hay en la placa madre. Eh, 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 eh. Joaquín Muñoz dice la forma de calcular la frecuencia del reloj. No, eso no lo vimos. No vimos cómo calcular la frecuencia de reloj, pero sí hablamos que es muy importante la frecuencia de reloj, o los megahertz o los gigahertz, que eso también influye en la velocidad de transmisión de datos internos de la placa madre. ¿Ya? Ah, claro, a lo mejor se está confundiendo Joaquín, eso lo ven en mantención de circuito eléctrico, eso es parte de ese ramo, por eso a lo mejor está confundido. Claro. Claro, no es propiamente de tal de acá, nosotros no vemos, no profundizamos en electrónica en este ramo, sino que eso más bien lo ven con el profesor Mauricio, ¿ya? Ya chiquillos, muy bien, estuvieron muy atentos a la clase, perfecto, ¿ya? Entonces chiquillos.